Bueno, hermanos, continuemos entonces con el estudio que estamos haciendo al libro de Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en este momento en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Esa es la sección que estudiaremos esta noche. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Le pido por favor me acompañen en la lectura de esta porción y meditemos juntos al respecto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, muchas gracias por cada pasaje de la Escritura, porque toda ella nos revela tu carácter, nos muestra todas tus cualificaciones, nos permite conocer quién eres y todo lo que tú haces. Hoy concédenos ver, Señor, cuán contundente es tu proceder en contra del pecado, porque tú eres un Dios de amor, pero también eres justo, santo, santo, santo. Gracias por los hermanos que están escuchando esta enseñanza. Gracias por cada persona que escuchará este mensaje. Que esta palabra obre en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Todo esto te lo ruego y te lo imploro en el más precioso de los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de esta iglesia es la justa purificación de la iglesia. Hemos visto en Hechos de los Apóstoles muchas cualificaciones de nuestro Dios. Una de las que más evidentes se ha hecho durante todo este estudio es el amor de Dios y su bondad y su misericordia. ¿Y cómo se ha manifestado? Trayendo a pecadores que merecían todo el peso de su ira a vida por medio de la predicación del Evangelio. Hemos visto cómo Dios con sus cuerdas de amor ha traído a vida a miles de hombres y mujeres por medio de su palabra. En ese ejercicio también hemos observado los enemigos externos de la iglesia,
entre ellos la persecución. Y hemos observado cómo la persecución ha arremetido contra la iglesia. Esta iglesia que avanza eficazmente, extendiéndose por todos los rincones. Vimos cómo el Señor le ha dado victoria a la iglesia en medio de la persecución y cómo la iglesia ha hecho frente con alegría en medio de esta situación. Pero la iglesia no solo tiene un enemigo externo, la iglesia también tiene enemigos internos. Y uno de estos enemigos lo vamos a ver a través de esta exposición. Nosotros no solo tenemos que cuidarnos de los ataques externos, también tenemos que cuidarnos de aquellos ataques que brotan del interior de la misma iglesia. Pero Dios muestra cómo procede en medio de estas situaciones, cómo obra en contra del pecado para preservar una iglesia pura. Vamos a ver los siguientes puntos. El primero, veremos el pecado manifiesto. En este caso, la hipocresía y su intento por infectar la iglesia. Segundo, las consecuencias del pecado. Todo pecado trae terribles consecuencias, porque de Dios nadie se burla. Tercero, el juicio divino de Dios para purificar su iglesia. Y por último, el beneficio de la purificación obrada por Dios. Veamos entonces el primer punto. Inicia esta sección diciendo lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aprendimos el miércoles pasado que la iglesia estaba creciendo y dando generosamente. Vimos un hombre en particular, terminó la sección anterior, llamado Bernabé, un hombre que libre y voluntariamente trajo una heredad, la vendió y dio todo el dinero a la iglesia para que los apóstoles lo administraran en el sustento de todos los necesitados. Y así terminó la sección anterior. Acá tenemos una nueva sección. Una pareja que también trae una heredad. El dinero de esa heredad para la iglesia. Pero ¿por qué la historia de Bernabé termina con elogios y mostrando la evidencia de un acto piadoso? ¿Y por qué en estas personas se convierte en un acto pecaminoso que hace necesario que Dios purifique y envíe su juicio para limpiar la iglesia? En contexto entonces tenemos que esta pareja nadie le ordenó que debían vender su heredad. Era un acto libre y voluntario. Unos lo hicieron, otros no. Y los que lo hacían no eran mejor que los que no lo hacían. Cada uno, según la operación del Espíritu Santo, dieron con generosidad a la iglesia. Pero ¿qué hizo esta pareja? Libre y voluntariamente asumieron un compromiso con Dios. Ojo, con Dios, no con los hombres. Tomaron la determinación de vender su heredad y dar esto a la iglesia. Pero mientras hicieron este ejercicio, se hizo manifiesto un pecado. ¿Cuál sería? Podríamos decir que se hizo manifiesta la avaricia, porque tomaron un dinero que ya no les pertenecía, porque lo habían prometido a Dios.
Mire lo interesante de esto. Y Pedro se lo pregunta: Ananías, esto era tuyo. Nadie te obligó a que lo vendieras. Nadie te obligó a que asumieras este compromiso con Dios. Pero lo hiciste. Y has tomado algo que no te pertenecía. Pero acá el pecado principal de Ananías y Zafira no es la avaricia. Porque si realmente el centro de su pecado fuera la avaricia, pues sencillamente no hubieran vendido la propiedad. O sencillamente no hubieran traído nada de la venta y la hubieran dejado toda para ellos. El pecado manifiesto en este punto es la hipocresía. Porque ellos quisieron utilizar su heredad no para ganarse el favor de Dios, sino el favor de los hombres. Unamos lo que está sucediendo. Tenemos un ejemplo puntual, Bernabé. Desinteresadamente trajo provisión para la iglesia. Pero ¿recuerdan qué pasó en Bernabé? Él respondió a la operación del Espíritu Santo. Qué distinta es la obra del Espíritu Santo a la obra fingida y superficial de los hombres. Cuando es el Espíritu Santo el que mueve el corazón de un hombre a darlo todo, este hombre nunca sentirá tristeza, este hombre nunca sentirá angustia, lo hará con alegría y con gozo. Pero Ananías y Zafira están demostrando que lo que hicieron no fue una obra del Espíritu Santo, sino una obra que nació de los intereses pecaminosos de un hombre. Hermanos, que un acto parezca piadoso en lo externo no significa que esté acompañado de motivaciones piadosas. Y Ananías y Zafira son una evidencia de esto. Porque aunque estaban engañando a Dios, pensaron poder engañar a los hombres y obtener beneficio de este engaño. El texto no nos deja ver qué beneficio pretendían obtener, tal vez reconocimiento, respeto, admiración. Sea cual sea la razón de su hipocresía, quisieron mostrar una piedad delante de los hombres que no estaba en sus corazones delante de Dios. Intentaron engañar a los hombres, pero de Dios nadie se burla. Y la Escritura nos muestra un Dios que es justo y santo. Un Dios que no es alcahueta ni permisivo con el pecado. Y toda la Escritura registra sin números de situaciones que manifestaron el juicio de Dios cuando el pueblo pecaba. No fue Moisés quien mató a los hijos de Aarón. Fue Dios. Cuando se levantaron para hacer algo que Dios no les había ordenado, ¿qué vino? El juicio de un Dios santo. No fue David quien mató a Usa. Fue el juicio de Dios cuando Usa quiso tocar con sus manos el arca, algo que Dios había prohibido. Acá entonces Dios está usando a Pedro como vocero para exponer un enemigo interno, la hipocresía, la avaricia, el pecado, queriendo penetrar las fibras de la iglesia para contaminarla y obstruir su avance. Porque así como la persecución en lo externo intenta paralizar el avance del reino de Dios, cuando el pecado es tolerado al interior de la iglesia, este será un obstáculo para que el reino de Dios avance. Así que, mis hermanos, Dios usa a Pedro como vocero para dictar un veredicto claro contra el pecado, una sentencia frente a este intento de engañar al Espíritu de Dios. Y el juicio divino es nada más y nada menos que la muerte. Hebreos 10:31 dice: temible
es caer en las manos del Dios vivo. Temible es. Y Ananías y Zafira son un ejemplo de ello. ¿Qué se hizo entonces manifiesto? El pecado. Un enemigo interno de la iglesia. Un enemigo que sigue vigente, tratando de obstruir el avance del reino. ¿Cuáles son las consecuencias en esta historia? Vemos en Ananías y vemos en Zafira cuál es la paga del pecado. La muerte. Y fue una muerte instantánea, mostrando la gravedad de este pecado. Ananías tuvo la oportunidad de reconocer su pecado, pero ¿qué hizo? Permaneció firme en su intento por engañar a los hombres. ¿Pero qué le dijo Pedro? No es a los hombres a quien estás mintiendo, es a Dios a quien mientes. Oh, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, que los hombres no se den cuenta, no nos hace libres de las consecuencias de nuestro pecado. Porque aunque engañemos el ojo del hombre, el ojo de Dios no puede ser engañado. Y aunque parezca piadoso lo que hacemos ante los hombres, la pregunta debe ser, ¿es realmente piadoso ante Dios? Porque de Dios nadie se burla. Y esto indica que es muy importante que siempre examinemos la motivación por la cual damos a la iglesia o por la cual hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia. No sea, mis hermanos, que seamos hipócritas, al igual que Ananías y Zafira, y estemos tratando de engañar a los hombres. Porque hoy nos queda algo claro. A los hombres podremos engañarlos, pero a Dios jamás. Entonces la consecuencia es muerte. Siempre que hay pecado, siempre que tú pecas. Y escúchenme, jóvenes, tal vez sus padres no se den cuenta. Esposos, tal vez su esposa no se dé cuenta. Esposa, tal vez su esposo no se dé cuenta. Empleados, tal vez sus jefes no se den cuenta. Ustedes podrán burlar a los hombres, pero a Dios no podremos burlarlo. Y las consecuencias del pecado siempre vendrán. Pero tenemos un Dios de amor, un Dios que ha salvado muchos pecadores por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo debería actuar ese Dios de amor ante este acto tan terrible de pecado? Al ver que estos hombres lo están desafiando y están queriendo burlarlo, incumpliendo algo que le habían prometido a Dios. Pues mis hermanos, lo que debe hacer un Dios que es justo, santo y santo. Este Dios emite un juicio divino y ese juicio se manifiesta a través de la muerte de Ananías y de Zafira. Y es justo. Es un justo juicio contra el pecado. ¿Y qué nos muestra esto, mis hermanos? Que Dios no es alcahueta con el pecado. Que Dios aborrece el pecado. Secciones como esta nos recuerda que Dios no pasa por alto el pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán para ser expulsado del huerto del Edén? Un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Moisés para no entrar a la tierra prometida? Un solo pecado. Aunque en Moisés, aunque en David, aunque en Abraham, estamos hablando de hermanos en la fe. Acá en el caso de Ananías y Zafira, por el contexto, podemos ver que fue un juicio contundente contra dos personas que evidencian que su profesión de fe no era genuina. Pero este acto de juicio de Dios, esta manifestación justa de Dios,
sobre estos profesantes también se convierte en un acto de disciplina para la iglesia. Mis hermanos, cada vez que Dios actúa con juicio o actúa con disciplina, está mostrando su carácter justo tanto para la iglesia como para el mundo. Y está mostrando que Dios aborrece la práctica del pecado. Por eso, mis hermanos, secciones como esta nos anima a que la iglesia del Señor no debe ser laxa con el pecado. No podemos ser permisivos ni tolerantes con el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Pero hay algo interesante entre Ananías y Zafira. Ananías como esposo es llamado. Pedro le pregunta, este hombre sostiene su pecado y muere. Pero ¿qué pasa con Zafira? Miren lo que sucede en el versículo 5:7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Esta mujer tuvo una oportunidad de reconocer su pecado. Esta mujer pudo haber dicho, no, no. Ese no fue el valor. Pecamos contra Dios. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Permaneció cómplice del pecado de su esposo. Se unieron para tratar de engañar el Espíritu de Dios. Prefirieron permanecer pecando sistemáticamente, aún teniendo un espacio para arrepentirse. ¿Y qué sucedió? Murió. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta? Que no estaban engañando a los apóstoles. Estaban tentando el Espíritu de Dios. Estaban tratando de engañar a Dios mismo. Pero de Dios nadie se burla. Y mis hermanos, vale la pena hacer una nota aclaratoria. Muchos pastores utilizan esta porción para manipular a la iglesia diciendo que cuando engañan a sus pastores, el juicio de Dios va a venir sobre ellos y entonces tienen que hacer siempre lo que sus pastores dicen. Mis hermanos, acá no estamos viendo el juicio justo de Dios por causa de lo que estas personas hicieron para con Pedro o para con los apóstoles. El juicio de Dios acá se está manifestando por causa de lo que ellos quisieron hacer contra Dios. Porque nuestro pecado, aunque es un daño en lo horizontal contra nuestros hermanos, primeramente es una ofensa y un acto de rebeldía contra Dios. ¿Qué sucede entonces? ¿Se manifiesta juicio? La ira de Dios purifica a su iglesia, ataca a este enemigo interno, trayendo muerte. ¿A quiénes? A este hombre y a esta mujer. Podríamos decir, ¿fue Dios injusto? ¿Por qué Dios actuó de esta forma? Mis hermanos, no hubo ninguna injusticia, hubo justicia, porque Dios es recto. Dios aborrece el pecado. Pero ¿qué sucede cuando Dios efectúa su disciplina? ¿Qué pasa en el corazón de los hombres cuando Él ejerce disciplina sobre la iglesia? Mire lo que dice la parte B del versículo 5. Leámoslo desde la parte A. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ananías muere. ¿Y qué sucede en los que oyeron lo que Pedro enseñó? Vino un gran temor.
El griego de este temor es muy interesante porque está hablando de un temor reverente, de un temor de respeto por lo que estaba pasando. Al ver la sentencia que Dios dio contra el pecado, y ese temor invadió a los que oyeron esto. Pero mire lo que sucede luego en el versículo 11. Luego de que muriera Safira, y vino gran temor sobre toda la iglesia, no solo sobre los que oyeron, sino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron acerca de este suceso. Ya no fue solo los presentes, toda la iglesia y los que se dieron cuenta de esto fueron invadidos por un temor reverente. ¿Qué temor reverente? Ese Dios de amor también es un Dios justo que aborrece el pecado. Este Dios ha tenido misericordia al perdonar nuestro pecado, pero es un Dios que aborrece el pecado y no podemos jugar con el pecado. Mis hermanos, el beneficio de la purificación de Dios es la santificación de la iglesia. Porque cuando nosotros vemos que Dios es justo contra el pecado, eso estimulará a una vida santa. No solo porque le amamos, sino porque también tenemos un temor reverente a su justicia y a su santidad. Porque ese Dios que nos ama jamás va a ser cómplice de nuestro pecado. Por eso, hermanos, la iglesia debe velar por la pureza. Y cuando hay un pecado manifiesto, ese pecado debe ser atendido como la palabra lo ordena. Y si llega a necesitarse, la disciplina eclesial debe efectuarse para que todos los creyentes vean que con el pecado no se juega, que el pecado no debe ser tolerado en la iglesia, pero también para que el mundo vea que no somos cómplices del pecado. Cuando una iglesia es pasiva con el pecado y permite el pecado al interior, ¿sabe qué pasa al mundo? ¿Qué hace el mundo? Se burla. Ahí es donde surgen los comentarios: ve a esos disque cristianos, ve a ese disque pastor. Pero cuando la iglesia ejerce la disciplina, cuando Dios muestra su disciplina sobre la iglesia, cuando la purifica, extirpando el pecado, la iglesia crece en santidad y el mundo es testigo de que el pecado es algo desagradable que no debe ser tolerado. Pero ¿quién es el que dirige esto? Es Dios. Y esto debe hacerse con discernimiento y en los términos que Dios establece. Así que esta sección es un importante llamado a la iglesia para que no juguemos con el pecado, mis hermanos. Dios es un Dios de amor, pero el pecado es abominable a un Dios santo y no podemos darle cabida al pecado. ¿Qué aplicaciones deberíamos sacar entonces de esta sección? Primero, mis hermanos, aunque Ananías y Zafira mostraron avaricia, lo más grave de su actuar fue su hipocresía al querer preservar una imagen ante los hombres que no era real en sus corazones. Y esto debe llevarnos a hacer una primera pregunta. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Eres de aquellos que da generosamente, qué bien. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Lo haces para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sirves? ¿Por qué te muestras como alguien piadoso? ¿Para agradar a Dios o para tratar de acallar tu conciencia? Porque cuando nuestra motivación no es agradar a Dios, así nuestras acciones parezcan piadosas,
son totalmente desagradables a Dios. Mis hermanos, no perdamos de vista el contraste que hace Lucas entre Bernabé y Ananías y Zafira. Los dos dieron, pero uno por la guía del Espíritu Santo y otro por motivaciones perversas. ¿Saben qué aprendemos de esto? Que todo lo que nosotros hacemos por meros esfuerzos humanos es temporal y pasajero, y tarde o temprano se viene abajo. Pero cuando nuestras acciones son guiadas por el Espíritu Santo, son actos de piedad genuinos, verdaderos, que perduran y permanecen en el tiempo. Que nuestras acciones piadosas sean una obra del Espíritu Santo, no actos fingidos que en lugar de agradar a Dios, le desagradan. ¿Saben qué también aprendemos de esto? Que Dios es amor, pero Dios aborrece el pecado y emite juicio o disciplina sobre el que lo practica. Si tú no eres creyente y estás pecando, yo te animo a que te arrepientas. Hoy como Zafira tienes una oportunidad. Estás pecando. Estás haciendo lo que desagrada a Dios. Así estés engañando a los hombres, a Dios no. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No niegues tu pecado, porque tendrás que encontrarte con la ira de Dios. Jóvenes, no crean que se están burlando de Dios porque están engañando a sus padres. De Dios nadie se burla. Por favor, arrepiéntanse de su pecado. No sigan engañando más a sus padres, porque a Dios no lo están haciendo. Esposo, esposa, no engañes más a tu pareja. Arrepiéntete, porque tal vez tu pareja no se ha dado cuenta de lo que estás haciendo, pero de Dios nadie se burla. Y hay oportunidad para todo el que se arrepiente y confiesa su pecado. No esperes a que venga la ira de un Dios santo. Santo, santo, santo. Pero tú, creyente, si estás practicando el pecado, tienes la razón. La ira de Dios no vendrá sobre ti, pero sí su disciplina. Y la disciplina de Dios también duele. No creas que porque tu esposa, tus hijos, tu jefe no se ha dado cuenta, significa que Dios está siendo condescendiente con tu pecado. Tal vez esta sea la última oportunidad para que te arrepientas. Tal vez este sea el llamado que hoy te hace de no encubras más tu pecado, confiésalo antes de que llegue la disciplina del Señor. ¿Por qué esconder tu pecado? Si hoy estás recibiendo el llamado a arrepentirte. Hermanos, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y no podemos tolerar el pecado ni en nuestra vida, ni en la iglesia, porque es un enemigo para que el reino de Dios avance. Por eso debemos lidiar con el pecado. Por eso cada uno de nosotros debe mortificar el pecado, porque cuando tú y yo pecamos, estamos dañando el cuerpo. Estamos haciendo que la iglesia se debilite en la tarea de predicar el evangelio. Cuando nosotros damos cabida al pecado, estamos hiriendo la iglesia. Estamos entorpeciendo la obra evangelística. Estamos siendo obstáculo para que la iglesia crezca en santidad. Por eso les ruego que vayamos al Señor en arrepentimiento y reconozcamos nuestro pecado. Porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El día es hoy. Y es duro cuando Dios ejecuta sus juicios, claro. Pero son necesarios. Mis hermanos,
Cuando la disciplina viene a la iglesia, es duro, pero es necesario, porque ella nos recuerda el carácter de Dios y hace que nuestro corazón crezca en reverencia y que el mundo también tema la ira de un Dios santo, santo, santo. También quiero hablarle a las esposas. Esposas, ustedes han sido llamadas a honrar la autoridad de sus esposos, pero nunca a ser cómplices de su pecado. Por favor, no encubras el pecado de tu esposo, ni seas partícipe de él. Cuando tu esposo esté pecando, sé estorbo a su pecado, hazle ver que está pecando y no participes de su pecado. No participes de su pecado. No te unas a las consecuencias de su maldad. Hermanos, damos gracias a Dios por su amor, claro, pero también debemos dar gracias a Dios por su disciplina. ¿Y saben por qué? Porque ella purifica la iglesia. Ella limpia la iglesia. Así que, qué gran llamado nos hace esta sección. No juguemos con el pecado. De Dios nadie se burla. Y si hoy no estamos viviendo su disciplina o su justa ira, no significa que mañana no vaya a pasar. Por eso el día del arrepentimiento es hoy. Tú que no has creído, arrepiéntete. El Señor no te va a dar la espalda. No esperes ese temible día de la ira donde ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Pero tú que has creído, no esperes la disciplina. Reconoce tu pecado y trata ya tu pecado. Que las personas no se hayan dado cuenta de lo que estás haciendo no significa que Dios no se haya dado cuenta. Y tal vez esta sea una muestra de su amor, llamándote a arrepentimiento. Pero si insistes en pecar, tendrás que afrontar las consecuencias del pecado. Porque Dios, mis hermanos, no va a ser pasivo frente al pecado. Demos gracias al Señor. Amado Señor, este maravilloso libro nos ha mostrado tantas cosas acerca de tu carácter. Nos ha mostrado tu amor, nos ha mostrado tu misericordia, nos ha mostrado tu santidad, nos ha mostrado tu belleza. Pero hoy se hace tangible que eres justo, que eres santo y que aborreces el pecado. Perdona todas nuestras motivaciones pecaminosas. Queremos tener una vida de piedad, pero no forzada, no de apariencia. No queremos seguir el ejemplo de Ananías y Zafira, queremos seguir el ejemplo de Bernabé. Queremos ver esas obras que brota de nuestro interior de manera natural por causa de tu Espíritu Santo. No queremos tratar de hacer cosas para ganarnos la aprobación de los hombres mientras te estamos ofendiendo con lo que hacemos. No queremos ser livianos con el pecado y perdónanos cuando hemos sido pasivos al tratar nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Y gracias por la oportunidad que hoy nos das. Con temor reverente te decimos, purifica la iglesia. Lávanos. Lávanos, Señor. Queremos darle hoy la espalda a nuestro pecado, porque no queremos que nuestro pecado dañe a nuestros hermanos. No queremos que nuestro pecado dañe a la iglesia. No queremos que nuestro pecado entorpezca el avance del reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben qué vemos acá, hermanos? Que Dios nos da la victoria
sobre los enemigos externos, pero también sobre los enemigos internos. Gloria a Dios por su poder en favor de la iglesia. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz semana.